que vamos a dibujar por aquí de nuevo otro sistema de coordenadas. Y vamos a dibujar por aquí, dibujemos por aquí un vector en este sistema. Okay. Así que este es mi sistema de coordenadas, X y Y. Y vamos a dibujar un vector en este sistema de coordenadas. Y a ese vector le voy a llamar el vector R, el vector de posición. A propósito, cuando hablemos de vectores vamos a estar utilizando letras como la R, pero le vamos a añadir una flechita, dibujar una flecha por encima para recordarnos que se trata de un vector. O sea que es una cantidad que para especificarla hay que dar un sistema de coordenadas polares, ¿verdad? Hay que dar una magnitud y hay que dar una dirección. En los libros de texto típicamente o le ponen una flecha o lo ponen en negrilla. Así que cuando lean su libro de texto tienen que ver bien cuál es la notación que usan. Pero en la pizarra es más cómodo si yo le pongo una flecha, ¿verdad? Porque las negrillas no las vamos a poder distinguir bien en la pizarra. Así que donde quiera que vean un símbolo que tiene una flecha o un pedacito de una flecha encima, eso significa que es una cantidad que es un vector. Así que ese vector, recuerden, tiene una magnitud que es esta distancia, la distancia que hay de la cola hasta la punta de la flecha, y tiene una dirección que es el ángulo que hace esa flecha con respecto al eje horizontal. Pero también podría asignarle un par de coordenadas cartesianas, recuerdan. Así que le voy a poner aquí un par de coordenadas que le podría llamar X y Y, si quieren, que corresponden, de nuevo, a la distancia entre el eje de Y este segmento de recta y la distancia entre este punto y el eje de las X. Lo único que cuando hablemos de vectores, a esas coordenadas, que le llamamos coordenadas cartesianas ahorita, le vamos a llamar ahora los componentes del vector. Y si R es el símbolo que estoy utilizando para el vector, pues a la coordenada o a la coordenada en X le voy a llamar Rx y a la coordenada en Y le voy a llamar Ry. Así que lo único que he hecho aquí es nada más cambiarle el nombre a las cosas. La relación que hay entre Rx, Ry y R son las mismas que vimos ahorita cuando hicimos la conversión de coordenadas polares a cartesianas. Así que cuando yo tengo un vector al que conozco su magnitud, conozco su dirección, si yo convierto ese sistema de coordenadas polares a un sistema cartesiano, los valores que obtengo son los que se llaman los componentes del vector. El componente de la dirección de X es Rx y el componente a lo largo de Y es Ry. Así que uno podría decir, imagínense por ejemplo que este fuera el vector que trabajamos ahorita, que esto fuera, digamos, 30 grados. Y digamos que R fuera, la distancia fuera 10 metros. Que esta distancia fuera 10 metros. Pues podríamos decir que el vector R es ¿qué? Bueno, el vector R es 10 metros de magnitud y 30 grados de ángulo. Así que lo podría especificar como un sistema de coordenadas polares. Es una manera de hacerlo. Pero en física, típicamente, en vez de hacerlo así, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo en términos de los componentes. Vamos a decir que R es Rx en la dirección de X más Ry en la dirección de Y. Esta es la manera típicamente en que en física se representan los vectores, ¿verdad? En términos de los componentes. Se expresa como la suma de dos cantidades. ¿Cuáles son esas dos cantidades? Pues el componente en X más el componente en Y. ¿Y qué son estas letras I con el sombrerito encima y la J? Pues básicamente son vectores cuya magnitud es una unidad. Y simplemente para lo que sirven es para indicar la dirección.
Así que lo que está diciendo esto aquí es que el vector R es la suma de esta cantidad que apunta en la dirección de X más esta cantidad que apunta en la dirección de Y. Y esta es la notación usual, es la notación que utiliza la mayor parte de los libros de texto introductorios de física para representar vectores. Hay otra manera también de hacerlo. Esa no es la única manera de representar los vectores. Y hay una que me parece que es bastante útil, es representarlo en forma de matrices. Y la otra manera de representarlo entonces es esta, es escribiendo simplemente R igual Rx, Ry. Ponerlo de esta manera. Todas son equivalentes. A veces una representación es más fácil de trabajar que otra. A mí me parece que esta es bastante útil cuando vayamos a ver movimientos de 2 dimensiones. Vamos a ver que si uno utiliza esta representación las cosas se simplifican bastante. Pero todas son equivalentes. Las 3 formas están diciendo lo mismo. Por supuesto, yo no hice el cambio de coordenadas polares aquí, ¿verdad? Tendría que hacerlos a cartesianas para saber los valores de Rx y Ry y ponerlos allí, pero podría hacerlo, ¿verdad? Ya sabemos cómo se hace eso. Esta cantidad, les dije, expresado en notación de coordenadas polares, esta cantidad se llama la magnitud del vector. Y esta cantidad se llama la dirección. A veces, cuando uno quiere referirse a la magnitud solamente, la magnitud del vector R, pues lo vamos a escribir simplemente como R sin la flechita encima. Así que si yo sé que R es un vector, la R sin la flecha lo que se refiere es a la magnitud del vector. Y otra manera de hacerlo también es poniéndole símbolos de valor absoluto. La magnitud del vector es R, o simplemente, ¿verdad?, como si fuera el valor absoluto de R, pero esto se lee magnitud de R. Recuerden que la magnitud de R, si conozco cuánto es Rx y cuánto es Ry, ¿verdad? Si yo sé que R es Rxy más Ryj, pues la magnitud de R va a ser la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ry cuadrado. Recuerden que la magnitud no era otra cosa que el largo del vector, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos aquí. El largo del vector era la raíz cuadrada del componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado. Así que lo que escribí en fórmula es exactamente lo que hice en este caso de aquí. Y entonces, claro, si yo quisiera saber la dirección, ese sería el ángulo, el segundo componente en coordenadas polares. Sabemos la manera de calcularlo, sería z es la tangente inversa de Ry sobre Rx. De nuevo, esto fue lo que hice ahorita. Lo que hice aquí fue que aquí le llevábamos x y y a las coordenadas. Ahora le estoy llamando Rx y Ry porque son los componentes. Así que es exactamente lo mismo que hice anteriormente.